¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de SEMA Conecta, el podcast oficial del capítulo estudiantil de mejoramiento de la autoconstrucción de la UPC. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero civil Jenko Casanova, que cuenta con más de 23 años de experiencia en el sector. Además, nuestro invitado lidera algunos proyectos más importantes del país, como centros comerciales, supermercados, oficinas, en el sector retail también, y además ha trabajado en empresas como Cencosud, Mall Aventura, Ripley y Metro. Así que tenemos la dicha de conversar con él y preguntarle sobre su experiencia, qué consejos nos daría y lo que ha aprendido a lo largo de toda su larga trayectoria en el sector construcción. Bienvenido, ingeniero Jenko. Gracias, Camila, gracias por la invitación y encantado de poder conversar. Muchísimas gracias. La primera pregunta es, ¿qué lo animó a estudiar ingeniería civil? Wow, esa pregunta es bien especial porque yo soy ingeniero civil de pura casualidad. Wow. Mira qué pasó. Yo termino el colegio con 15 años. ¿Tan joven? Sí, yo terminé el colegio con 15 años. Yo cumplo años en marzo, ¿no? Cumplí 15, empecé mi quinta secundaria, así que todo quinto lo hice con 15 años. Termino el colegio, ingreso a la Escuela Militar de Chorrillos, ¿no? Donde estuve de cadete, y luego con el tiempo tomé la decisión de retirarme de la vida militar, y dije, bueno, ahora tengo que estudiar una carrera, y mi padre era ingeniero militar. Mi abuelo, que también era militar, siempre me decía que yo debía ser ingeniero civil. Y yo siempre le respondía lo mismo de chico, Estoy hablando de cuando tenía 12, 13 años, le decía, no, porque es pura matemática y física y a mí no me gusta. Cuando postulo a la universidad, viendo qué estudiar, yo quería estudiar ingeniería de sistemas. Sin embargo, en ese momento, por temas de la vida, no había la posibilidad que pueda estudiar esa carrera. Decidí entrar a una carrera parecida con la idea de luego hacer mi traslado. Claro, cambiarse de carrera cuando ya esté adentro de la universidad. Claro, generales, ya podía hacer mi traslado interno en la universidad y ahí aprovechar ya recategorizado, con una menor cuota, poder estudiar la carrera de ingeniería de sistemas, que era la que yo quería. Y es así como tomo la decisión de ingeniería civil, ¿no? Pensando en que los estudios generales de civiles me podrían ayudar a estar bien sólido para el futuro. Sin embargo, cuando estaba en cuarto ciclo, mi abuelo, a través de un amigo, me ayudó a hacer unas prácticas y ser asistente a una obra, el Colegio San Patricio. Estoy hablándote del año 95-96. Y ahí es donde empieza mi vida en la ingeniería civil, en la construcción, y poco a poco hicimos clic. Nos enamoramos la carrera de mí o yo de la carrera, y desde aquel entonces pienso que tomé la decisión más adecuada. ¿Y qué fue lo que le hizo cambiar de decisión? ¿Qué vio en ese colegio o en ese proyecto? Mira, yo soy una persona que me gusta mucho el moverme. ¿Ya? Yo no soy de estar sentado en una oficina. Y ahí me di cuenta que eso es algo que tenía la carrera, el campo, la obra, relacionarme con gente de todo tipo, ingenieros, arquitectos, obreros, subcontratos, proveedores, y eso fue lo que me empezó a gustar. Me empecé a dar cuenta que la carrera era más allá que matemática o física, ¿no? Y en el tiempo también fui descubriendo, como mucha gente lo va a hacer, me refiero a los que inician su vida en la carrera, de que la carrera de ingeniería civil es más allá de construir y es más allá de diseñar. Es mucho más que eso. Y, a ver, a veces, por ejemplo, en la universidad, los primeros cursos, los que son generales, nos meten hasta física 3, nos meten ecuaciones diferenciales. ¿Cómo le fue en esos cursos de números? Porque usted nos comenta que le dijo a su abuelo, no me gusta la mate ni la física. ¿Cómo luchó? ¿Cómo pasó? ¿Y cómo aprobó esos cursos de números? La verdad, te soy bien sincero, no sé qué me pasó. Pero sí te puedo decir que yo hice toda la carrera y solamente jalé un curso. ¿Ya? Yo normalmente llegaba, tenía, por situaciones de la vida,
llegaba a los parciales y ya estaba aprobado en el curso, o me faltaba un 0,3, un 0,4. ¿Ya? ¿Cómo? No sé. No sé qué me pasó, se me activó algo y me fui para adelante. El único fue geometría descriptiva. Y eso fue porque el día del parcial nos reunimos con un grupo de amigos a estudiar y nos amanecimos estudiando. Al día siguiente llegué al examen, me senté, me dieron la hoja y lo siguiente que recuerdo es que dijeron 5 minutos. Y cuando abrí los ojos no había escrito ni el nombre. Entonces empecé a hacer lo que pude y creo que me pusieron 3 o 4, ya estaba hecho. Y a partir de ahí me traumé, dije nunca más. Y me preocupaba mucho en estudiar, en practicar, en desarrollarme. Y es más, yo durante el desarrollo de mis estudios fui padre, ¿no? Antes de casarme fui papá. Tenía la responsabilidad de trabajar y estudiar. Pulsaba mucho más en estudiar porque yo me pagaba la carrera, ¿no? Yo vengo de una familia muy numerosa, nosotros somos 9 hermanos. Wow. Pagar carrera para 9 es complicado, entonces yo me empecé a pagar mi carrera y para mí cada nota, o sea, era algo importante porque era mi plata la que metía y era la plata que dejaba de poner para otra cosa. Para su familia. Los deberes de padre. Exacto. Y así fue. Wow. Usted, ingeniero, ha liderado muchos proyectos de gran envergadura como centros comerciales, también todo lo que es la parte de retail. ¿Cuál ha sido el desafío que más lo ha marcado o que más le ha gustado realizar? Mira, tú mencionas mi experiencia en retail, que digamos que es la más larga. Uh-huh. Yo empecé a hacer retail en el año 2000 y hasta el día de hoy sigo haciendo retail en diferentes puestos. Uh-huh. ¿Ya? Si me hablas de desafíos, todos los proyectos tienen desafíos, sin duda, diferentes y adaptados al tipo de proyecto, ¿no? Sin embargo, el retail sí tiene una particularidad, ¿ya? Y yo siempre lo referencio de esta manera. Todo proyecto retail es como un ser vivo. ¿Qué quiero decir con esto? Cambia todos los días. Así como tú, como yo, mañana tenemos el pelo más largo, las uñas más largas, unos kilos más, unos kilos menos. Igualito retail. Todos los días cambia. Aparece algo, viene un cambio. Por temas netamente comerciales. ¿Dónde está la complejidad? Es primero en adaptarse al cambio, tener esa flexibilidad al cambio, porque si viene el cliente, el propietario o el dueño del negocio y te dice, ¿sabes qué? Acá habían 4 locales, ahora van a ser 5. Tú no puedes voltear a ponerle mala cara. Tienes que decir, perfecto, ¿cómo hacemos? Porque tengo que adaptar, no solamente es mover un tabique, tengo que adaptar ingenierías, tengo que adaptar evacuación, tengo que adaptar señalética, tengo que hacer una serie de adaptaciones y evidentemente el mensaje siempre es, hacemos los cambios, pero no te doy más tiempo. Entonces, mismo plazo, en algunos casos hasta el mismo costo y hacer el cambio. Esa adaptabilidad, esa flexibilidad tiende a costarle a las personas, tiende inclusive a caer mucho en lo que es el manejo de la inteligencia emocional para no voltear a ahorcarlo y decirlo ya pues para con los cambios porque hasta el último día te pueden meter un cambio. ¿Me entiendes? Entonces, si tú me dices, ¿qué desafíos hay? El desafío primero de adaptarse, de ser flexible y de tener el control y la inteligencia emocional para no perder el foco del objetivo. Claro, y ahí iba la siguiente pregunta, que ¿cuáles son las habilidades blandas que debe tener cualquier gerente de obra? Porque los stakeholders son, como se dice, por ello trabajamos, o sea, al final tenemos un cliente final, no va a ser esa construcción para nosotros o para lucrarnos solamente, sino es para que personas vayan a vivir o vayan a habilitar eso. Y con respecto a esto, las habilidades blandas que tenemos que manejar, ¿cuáles son las principales que usted menciona o afirma que deben ser las esenciales para todo ingeniero civil? A ver, lo primero que para un ingeniero civil tiende a ser difícil, uh-huh, ya es la empatía, ¿correcto? Tiene que ser muy empático y normalmente existe la imagen que el ingeniero civil es muy duro, es muy cuadriculado, no habla bien, no sabe cómo expresarse, no sabe cómo expresar sus ideas.
Sin embargo, y tú has mencionado un término que es importante, no solamente el usarlo, sino entender. Stakeholder no solamente es mi cliente, no solamente es el cliente del cliente, sino también tienes stakeholders como la municipalidad, otro stakeholder es los vecinos, El vecino. otro stakeholder vienen a ser hasta el mismo sindicato. Entonces tú tienes que ser empático y entenderlos, ¿no? La empatía es fundamental, el control emocional es fundamental. O sea, te puedo asegurar que más de una vez parar una reunión y decir, a ver, espérame un minuto, dame 5 minutos, seguimos conversando, salir y tomar aire. Porque un minuto más en la reunión y me le tiraba el cuello a la persona con la que estaba conversando. Porque muchas veces te vas a encontrar con personas muy intransigentes. Entonces tú tienes que primero ponerte en los zapatos del otro, ¿correcto? Segundo, controlar tus emociones y detectar tus emociones. ¿Para qué? Para poder gestionarlas. Si me siento molesto, sé que estoy molesto, aguántate, porque puedo decir algo que no debo, ¿no? Entonces, yo creo que en habilidades blandas, básicamente, eso sería. Y sobre todo, el manejo de conflictos, ¿cómo usted lo ve? ¿Ha aprendido de algún conflicto que ha tenido? Porque la vida siempre vamos a tener algún conflicto, aunque sea la mecha del año o con un stakeholder. Y aparte, por ejemplo, en proyectos pequeños, los vecinos dicen, mucho polvo, ¿qué hago? Eso ya es como que va a cargar a la empresa constructora. Van a tener que poner, no sé, un muro, una tela, algo, una retención, pero es lo que el stakeholder quiere. Usted, ingeniero, ¿cuáles son esos conflictos o cómo le ha ayudado la vida a manejar esos conflictos? A ver, yo te puedo contar de que en el tema de conflictos, debo tener de los más interesantes, ¿eh? Tengo un caso San Borja, me persiguieron, cuchillo en mano, palo en mano, para que no ponga un cerco. Ajá. ¿Ya? Tengo casos de vecinos que se han encadenado a árboles, ¿no? Tengo casos de vecinos que me han perseguido con los adoquines de piso, hacía adoquinazo, tirármelo. Tengo de todo, tengo de todo. La gestión de conflictos, ¿ya? Porque el conflicto muy posiblemente pueda ser inevitable. Entonces, ahí tú vas a un primer nivel de gestión. Dentro de los riesgos, tú tienes que identificar aquellos riesgos que te van a generar conflictos con los diferentes stakeholders, ¿no? Nuevamente, sean internos o externos, ¿correcto? Pero vuelvo a lo que hablábamos hace unos minutos. O sea, a ver, efectivamente, el vecino no va a querer polvo. Bueno, tengo que prever de que no haya polvo. Pongo mi malla atrapapolvo, la mantengo húmeda, la limpio cada tanto, converso con ellos. La comunicación es fundamental. No soy dueño de la verdad ni soy dueño de todo, por lo tanto yo tengo que acercarme y comunicarme. Directa o indirectamente, hay proyectos en los cuales yo mismo voy a hablar, hay proyectos donde contratamos empresas especialistas en el manejo de comunicación y conflictos vecinales, pero lo importante es la comunicación. Si tú no comunicas, es peor. Y eso sí, lo que dices u ofreces, cúmplelo, porque en el momento que tú no cumplas, vas a perder credibilidad. Y la persona vale lo que vale su palabra. La credibilidad es fundamental para poder controlar conflictos. Correcto. Usted nos indica que del año 2000 inició en todo lo que es la parte de retail. ¿Qué herramientas modernas usted recomienda o ha utilizado que no utilizaba en el año 2000 y que dice, wow, esto me ha cambiado la vida, ya que la IA es fundamental? Coméntenos un poco de eso. Ya, a ver, mira, con respecto a la IA, una súper herramienta, pero puede ser un peligro, porque ya está haciendo que la gente no esté utilizando su cerebro, y eso es peligroso. Es una opinión personal. Pero, a ver, no te niego, a veces la uso, ¿ya? Yo empecé cuando hacíamos los planos a mano. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando hice el metro que está en el Jirón Cusco, en el centro de Lima, que antiguamente era el Banco Vice, su sede principal, que ahora es Metro.
nosotros teníamos como especialista en estructuras al ingeniero Enrique Meini. El ingeniero Enrique Meini era, lamentablemente ya falleció, un capo de capos, espectacular. Y él llegaba, se sentaba en un escritorio que le dábamos, cogía hojas y nos resolvía los detalles de estructuras a mano con su calculadora blanca, esa tipo chifa. ¿No? Y luego te explicaba cómo lo hacía y por qué lo hacía. En el tiempo, recuerdo en el año 97, 97, se empezó a hablar mucho del AutoCAD. Hice un curso de AutoCAD, hice el AutoCAD R12, que era con comandos, no tenía iconos. Uh-huh. Todo era comandos. Y era la mayor maravilla, porque una modificación era mucho más rápido, ¿no? Y podías imprimir plano tras plano tras plano rapidito, ¿no? A comparación de un plano que lo hacías en Canson, lo modificabas con Gillette y luego le sacabas una copia Osalit o una copia Xerox, que era lo de antes, uh-huh, ¿no? Y luego todo empezó a hacerse mucho más dinámico a través de estos programas. Luego aparecieron programas de cálculo como el SAP, el ETABS, etcétera, etcétera, lo cual también ayudaba muchísimo. Hoy en día, el uso del BIM, por ejemplo, y ojo, y ahí sí quiero ser bien enfático, ¿no? Porque es algo que yo lucho mucho en que la gente entienda, para que la gente entienda, y es que el BIM no es el Revit, el BIM no es un 3D, el BIM es muchísimo más que eso. El uso del modelamiento de la información de una manera tan, ¿cómo te puedo decir? Tan avanzada como te puede dar la tecnología BIM en general, te ayuda a ahorrar tiempo, a ahorrar dinero, a mejorar en tu programación, ¿no? A mí, soy una persona que a mí me gusta estudiar mucho y actualizarme. He hecho mis especializaciones en gerencia bajo metodología BIM y la verdad que es impresionante todo lo que se puede hacer y que estoy seguro que a muy corto plazo, porque es ya hoy, no es el futuro, es el hoy, la gente va a migrar con más ganas a esa nueva metodología de trabajo. Adicional a esto, hay plataformas que son espectaculares. Nosotros en la empresa, en Dekini, usamos el ACC, el Autodesk Construction Cloud, ¿no? Que es una plataforma de gestión del mismo Autodesk, donde manejas todo también a través del BIM y que es espectacular. Y que básicamente te ahorra muchísimo tiempo. Sin embargo, y esto también es importante, el cambio cuesta. No me refiero a dinero, cuesta esfuerzo, cuesta entenderlo, ¿no? Y también hay que decirle, oye, tú antes lo hacías de esta manera, ahora lo haces así y te ahorras tiempo. Te doy un ejemplo, tengo una observación. Antes, ¿qué hacías? Antes, no tan antes, sino hace 5 años. Cogías tu celular, tomabas una foto, ibas a tu computadora, descargabas tu foto, cogías tu formato en Excel, llenabas tu Excel, le ponías las fotos y lanzabas tu observación o tu no conformidad. Con esta plataforma, ¿tú qué haces? Coges desde la misma plataforma que la tienes en el celular, tomas las fotos, lo llenas y lo lanzas. Te ahorraste todo el tiempo de gabinete. Ahorro de tiempo, lo cual te da más tiempo para control de calidad. Y hay otro punto, que hay muchas empresas que tienen miedo a iniciar estas nuevas herramientas y el Building Information Modeling, que es el BIM, toma mucho tiempo al inicio, porque las empresas dicen, ya, tenemos que aprender a utilizarlo, tenemos que aprender a gestionarlo, tenemos que aprender también a entendernos entre todos cómo manejar esas herramientas. Y aparte, como usted bien dice, el BIM no es Revit, o no es renderizar, o no es poner una imagen en full color con el sol a un lado y con el aire al otro, sino todo un conjunto de herramientas que es, sí, podemos imaginarnos cuántos programas hay solamente para todo lo que es BIM, hay más de 100 programas. Entonces, ingeniero, ¿qué errores comunes encuentra usted en los jóvenes cuando quieren intentar estas cosas nuevas en la gestión de proyectos o quieren, sobre todo, aprender estas herramientas de BIM? A ver, el primer error que yo suelo encontrar es creer que lo que yo sé es lo que es y no hay nada más allá. Exacto. ¿Entiendes? Ese es el primer gran problema. O sea, ¿sabes BIM? Sí sé BIM. ¿Qué sabes? Revit. Ya, pero eso no es BIM. No es BIM. Espérate. No, pero no, es más, me ha pasado con clientes que me dicen,
coordinador BIM. Un coordinador BIM es un coordinador BIM, es una persona que maneja. Y me dice, no, pero ¿por qué? O sea, coge un chiquito que acaba de salir de la universidad, ellos ya saben BIM. Y se acaban de salir de la universidad. No, ellos saben saliendo Revit seguramente, pero no BIM. BIM es otra cosa. Entonces, eso es lo que cuesta. A los chicos que recién empiezan, yo diría, el grave error que cometen es justamente el hecho de que se centran o se sesgan a solamente una de las herramientas y no la metodología en sí. Entonces, esta carrera de ingeniería civil es perfeccionamiento, aprendizaje, nuevo conocimiento constante. No te quedes en una cosa. Es más allá de lo que crees. Y aparte de eso, por ejemplo, en la universidad nos enseñan el curso de BIM, pero nos enseñan lo que es identificar interferencias en Navisworks, también lo que se enseña el BitCloud, pero uno sale a la universidad y dice, ya, vamos a aprender un poco más. Y se entera que BIM hay como 100 iconos o 100 herramientas solamente para esto. Y también, por ejemplo, en países más desarrollados que Perú, por ejemplo en Japón, es obligatorio presentar BIM. O sea, no es que es una opción o una herramienta que me va a ayudar, sino es que tú me tienes que presentar BIM hasta con quién voy a contratar, el foco de la esquina que voy a poner en esa pared azul de la esquina, tiene que tener un proveedor ya reconocido en la ficha BIM. Y entonces es erróneo. Yo considero personalmente que en la vida pensar de que lo sabemos todo, porque cuando más sabemos, nos damos cuenta que no sabemos nada. Es correcto, y es más, o sea, yo te digo, hay un grave problema de fondo desde mi punto de vista y desde mi análisis. Uh-huh. Y es el sesgo que tienen los clientes de decir el BIM es caro. ¿Ok? Mucha gente dice, no, pero el BIM es caro, ¿y para qué voy a invertir más si es algo que lo puedo hacer de manera manual y tradicional? ¿No? Por ejemplo, detección de interferencias que tú has mencionado, que yo lo pago sobre el Navisworks y vuelo en eso, ¿entiendes? Y hacerlo manualmente, de repente no voy a detectar ni la mitad de eso porque no es eficiente. No es eficiente. Pero ¿qué sucede? Te dicen, no, pero hazlo a mano, es tu responsabilidad. ¿Por qué voy a gastar más? No entiende el cliente en sí, y muchas veces somos nosotros mismos los profesionales que no sabemos explicar de que a través de un modelado en BIM puedo llegar a tener tal cantidad y detalle de información que, si bien es cierto, me va a generar una inversión inicial un poco más, uh-huh, un CAPEX un poquito más alto, pero que luego me va a generar un ahorro impresionante en el OPEX. En el momento que haga la operación y pueda trabajar en el Facility Management a través de los activos, los correctivos y sobre todo los predictivos, ¿no? Eso me va a generar ahorros muy importantes en la operación, que entendemos es el mayor plazo de vida de un proyecto, la parte operativa. Ese sesgo es el que todavía no podemos lograr cambiar. Y sobre todo también en el control de calidad, porque tendrán mucho más tiempo para chequear todo. Totalmente, efectivamente. O sea, a ver, cuando tú en la parte de preconstrucción haces un buen control de calidad de modelo a través de las herramientas que te da el BIM, te puede generar un ahorro importantísimo durante el proceso constructivo, omisiones, interferencia, errores, colisiones, etc. ¿Ya? Pero nuevamente, el sesgo de que sí, pero me cuesta más, porque el software no es barato. La gente que lo usa ya no está siendo tan económica, porque ya están dándose el verdadero valor. Entonces, sí, te voy a dar un ejemplo para que más o menos se... Nosotros tenemos en Dequinho operación en Ecuador. Uh-huh. Nosotros operamos también en Ecuador, tenemos varios proyectos allá. Uno de los proyectos, un centro comercial llamado Aires de Batán, que se encuentra en Guayaquil. ¿Ok? Nosotros lo que hicimos fue decirle, están desarrollándolo en BIM, pero fue, oye, constructora, hagamos un EPC, desarrollámelo en BIM. Y le dijimos, sí, pero hay muchas cosas que hay que revisar. Te hago una auditoría. Te pago, vamos a decirte un número, $10,000 mensuales te cobro por 6 meses, $60,000, y en esos 6 meses de desarrollo de proyecto, tú me pagas $10,000 y yo te audito tu proyecto.
Ya. ¿Cuál fue el resultado de esa auditoría? Más de 1.300 interferencias en el proyecto. Hicimos un costeo de una parte de ellas y llegamos a medio que se evitaron pagando $60.000. Solamente costeando una parte, no costeé las 1.300 porque era demasiado. Claro, también había algunas que costaban $1 y otras que costaban, no sé, $5.000, ¿no? Pero hicimos un costeo de algunas, de más o menos la más y le mostramos que se ahorró $500,000 si es que hubiera habido una detección tardía. Entonces, ahí está el valor. Eso es lo que yo denomino un caso de éxito. Porque si tú le dices a alguien, si tú me pagas, te ahorras $500,000, habría que ser loco para no aceptarlo. Claro. Pero hay un caso de éxito que lo respalda. Exactamente. Y sobre todo fundamentado, porque no es como que no son interferencias inventadas. O sea, todo en las interferencias cuando hacemos, por ejemplo, estructuras versus arquitectura y vemos que se está una columna con el inicio de una escalera, o sea, es obvio que no va a ir así construido. Evidentemente, y lo que es peor, el grave error que hoy en día se comete, y no solamente en el Perú, porque lo he visto en Ecuador, lo he visto en Guatemala, es que desarrollo mi proyecto en 2D y volteo y digo, oye, ¿tú sabes BIM? Camila, ¿tú sabes BIM? Modélamelo en BIM. Y lo que hace Camila es coge el proyecto, lo pasa al Revit y feliz de la vida entrega su proyecto. ¿Y cuál es el resultado? Sin un plan de ejecución BIM, sin un control de calidad, nada. Entonces, ¿cuál es el resultado? Las 1.300 que te comento. Yo he encontrado, por ejemplo, entre las interferencias, en un proyecto de un centro de distribución también en Ecuador, en el Milagro fue, no fue en el Milagro, bueno, ahorita no me acuerdo el nombre, en Durán, ya, que está a las afueras de Guayaquil, un centro de distribución de una tienda por departamentos. Bueno, resultó que estos señores tenían hermoso su proyecto, eran felices con su modelado BIM, y cuando, ahí no se lo audité, no le cobré, dame para revisarlo. Y el equipo BIM nuestro le dijo, dale una chequeada rápida. ¿Y qué descubrimos? La malla de rociadores de un ambiente estaba dibujada encima del techo, no debajo. ¿Me entienden? Y había otro que una faja chocaba contra una viga y continuaba del otro lado de la viga. Yo no sé cómo iba a pasar ahí el paquete que pasaba por esa faja. ¿Cómo iba a pasar? O sea, ¿sabe la viga ahí? Correcto. Entonces, ¿pero qué iba a suceder en el futuro? Ibas a construir la caja y cuando llegue el equipo y lo instalabas, no pasaba. ¿Qué ibas a hacer? ¿Ibas a levantar el edificio? Ya no ibas a poder. El equipo ya no te iba a servir. Entonces ibas a entrar en una complicación impresionante. Pero bueno, el tema de BIM es algo que podríamos conversarlo largo por muchas horas. Exactamente. Y sobre todo, a las personas que están escuchando esto, es mejor invertir en BIM antes de que en el futuro digan, ¿por qué no ahorré $1 o $500,000 que voy a usarlo o voy a gastarlo por no ser una persona, como se dice, que prevé y que gestiona bien sus recursos? Te voy a ampliar tu comentario, ¿eh? O sea, no es por qué no gasté un poco más, ¿por qué no gasté un poco más en BIM? No, ¿por qué no gasté un poco más en la etapa de preconstrucción? O sea, no solamente en el BIM, sino en la serie de herramientas, metodologías y sobre todo el equipo ideal, los profesionales idóneos, que me permitan, no importa, pago un poco más, pero aseguro un buen producto. Acuérdate esa curva, no sé si me imagino que muchos la habrán visto, esta curva en la cual te dice de que a mayor preconstrucción, menor gasto en la etapa de obra y menor aún en la etapa de operación. Y la curva inversa, a menor inversión en preconstrucción, vas a gastar más en la etapa de construcción y bastante más en la operación. Y sobre todo en el post. Ajá. Claro, y no solamente por postventa, sino en la operación me refiero también en la operación per se. O sea, luego, ¿cómo limpio este vidrio que el arquitecto me puso hermoso arriba en el techo y no tengo cómo subir? ¿Cómo cambio ese equipo que está en una triple altura? Tengo que armar y cerrar y armar andamios. O sea, esas cosas, esos detalles afectan al gasto operativo, al OPEX, es el que se piensa bien en la etapa de preconstrucción, y eso es un poco más de inversión ahí. Claro, ingeniero. Hay otra pregunta que está aquí en el tintero. ¿Cuál ha sido la lección más valiosa que ha aprendido a lo largo de su trayectoria
Ya trayectoria profesional y cómo esta ha marcado su estilo de liderazgo. Buena pregunta y me complicas. A ver, vamos a ver. Voy a partir tu pregunta, como son dos preguntas en una. ¿Qué es lo que más me ha marcado? Yo creo que una de las cosas que más me ha marcado ha sido la manera como yo me he formado. ¿Ok? Mi formación profesional ha sido una formación mixta, porque yo, como te mencioné al inicio, trabajaba y estudiaba. Entonces, esa formación mixta y esa formación trabajando en retail, rodeado de arquitectos e ingenieros, muy buenos todos, hizo de que yo tenga una visión, ¿no?, multidisciplinaria. Suele suceder, y me pasó muchas veces, que las personas me confunden y piensan que yo soy arquitecto. ¿Por qué? Porque en las reuniones de desarrollo de proyectos, comités, ¿no?, mis comentarios en algunos casos son arquitectónicos, ¿no?, basados en normas arquitectónicas o en soluciones arquitectónicas, ¿no? Entonces, pero eso es ¿por qué? Porque mi formación estuvo rodeada de arquitectos, estuvo rodeada de una metodología de construcción en la época que yo trabajaba en WOM, que todo lo hacíamos con Fast Track, a través de un Fast Track, donde en el día a día ibas resolviendo, desarrollando y opinabas, aportabas y hacíamos comités y ahí mismo resolvíamos. Eso me ha ayudado a tener esa visión multidisciplinaria. También me pasó lo mismo con el tema de las instalaciones, las ingenierías contra incendio, y una de las cosas que yo aprendí, una de las cosas que un poco ya yéndome a la segunda parte de la pregunta, para no extenderme tanto, una de las cosas que yo aprendí es preguntar. O sea, si muchos de los grandes profesionales diseñadores de las diferentes disciplinas, eléctricas, sanitarias, estructuras, seguridad, contra incendio, etcétera, que han tenido la oportunidad, o yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, de interaccionar con ellos ya me conocen. O sea, no vale que me digas, esto se pone porque la norma dice. Porque saben que yo le voy a decir, ¿qué norma? A ver la norma, pásame la norma, leamos la norma, explícame la norma. O sea, yo no me quedo con que el especialista me lo dijo. Y es algo que yo siempre transfiero como lección aprendida al equipo, a mis equipos de trabajo. O sea, cuando el estructural te dice, esto lo hacemos así y ponemos esto, tú pregúntale por qué. Pon en tela de juicio, en buena lid, ¿no?, el por qué. Hazlo 3 veces, que te explique y tú estés seguro de lo que estás haciendo. Porque es así como se aprende, preguntando, leyendo. Coge la norma, léela, entiéndela, interprétala, comparte con un especialista. He leído esta norma, podría ser así, podría ser así, o no la entiendo. Eso es importante. Y es así como yo me he ido desarrollando, y es lo que a mí me gusta siempre enseñar a mis equipos. Ingeniero, ¿qué consejos les daría a los estudiantes que están en primeros ciclos de la carrera y sobre todo a los que ya están a punto de egresar? Mira, el consejo que yo te podría dar en función a mi experiencia y a mi forma de ser es justo lo que te acabo de mencionar. Pregunta. Es el primer consejo. Uh-huh. ¿Ya? Yo siempre a todos los profesionales con los cuales yo trabajo, tengo a mi cargo, yo siempre les digo, es la que te guardas. No se le corta. Sí. ¿Ahí? ¿Estoy ahí? ¿Me escuchas? Sí, ahora. ¿Mejor? Te decía, repito, no te preocupes, repito. La pregunta más tonta es la que te quedas guardada, la que no haces. ¿Ya? Yo sé que existe muchas veces ese pensamiento, porque yo lo he tenido. Dicen, oye, cuando empezaba, fíjate tal cosa. Uy, ¿qué será esto? Pero qué vergüenza, si digo y pregunto, van a pensar que no sé. Ya, ese fue un error mío siempre. Y en el tiempo aprendí que no era lo correcto. O sea, no importa. Pon un ladrillo, Yenko, que es un ladrillo. No importa, pregúntamelo. Prefiero que me lo preguntes tan simple como eso a que te quedes con la duda. ¿Ok? Ese es, digamos, mi primer gran consejo. Pregunten. Uno aprende preguntando, mirando y escuchando.
pero pregunta, ¿ok? Investiga. Mi otro gran consejo, y ojo, este consejo es para todos, desde el que está en primer ciclo hasta lo más viejo para mí. Yo siempre digo, estudia, prepárate, capacítate. Levántate siempre pensando, no lo sé todo, pero quiero saber más. Y hay mil formas de aprender. Hoy día la vida está llena de... Te lo juro, a veces digo, quiero aprender algo, quiero aprender Power BI. Listo, me meto en un curso de BI de YouTube, no importa. Y aprendo y practico. Aprendan, estudien, capacítense. Todos los días aprendan algo nuevo. Y finalmente, y eso es en obra, en los proyectos, acuérdense, cada día un detalle. Ingeniero, lo de aprender, como se dice, es continuo. Hay una frase que voy a citar a un autor que creo que es Gandhi, que dice, aprende como si vas a vivir para siempre. Y esfuérzate cada día y que cada día de tu vida sea una mini vida de 24 horas, pero que nunca dejes de aprender. Ingeniero, estamos muy agradecidos por todo lo que nos ha compartido, los consejos que nos ha dado y la importancia de implementar BIM en los proyectos de construcción. Así que muchísimas gracias, ingeniero. Estamos muy agradecidos y el tiempo ya se nos quedó muy corto. Sí, Camila, encantado y ojalá podamos tener otro foro para seguir conversando. Cuando quieras, nos contactamos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, cuídate.